de forzar a duelos individuales, sino le bastó de pronto con trabajar de mejor manera lo que eran las conexiones en los carriles centrales. Logró despejar un poco la presión que podía existir sobre la figura de Dembélé, que para mí hace un grandísimo partido, pero tiene un eje fundamental en Vitinha. Uno se imaginaba que iba a ser un partido de arqueros y al final no fue un partido de arqueros. Mm. Al final Yo fue había un apostado por el partido. partido de arqueros. Yo había dicho que el partido, que todo iba a pasar por la portería, decía yo, y me Es equivoqué. que yo lo pensaba igual, porque si bien uno imaginaba, Alex, que el Paris Saint-Germain los iba a arrinconar, pensabas que el Inter iba a tener alguna que otra contra y a este Inter le bastaba llegar dos veces para hacerte un gol. No, 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 fue de verdad, fue sinceramente espectacular. Y bueno, y todo lo que va a significar ahora, ¿no? Porque ahora el Paris Saint-Germain va a jugar este Mundial de Clubes que comienza nada en 12 días de otra manera. Es decir, llega a ese Mundial como gran favorito por encima de los clásicos, ¿te parece? Sí, totalmente. A ver, Paris Saint-Germain llega con un envión anímico tremendo. Además que está la linda historia de lo que le ha tocado vivir a Luis Enrique, que lo que sucedió con su hija Chana cuando en el 2015 ganaron la Champions con el Barcelona, el reinventarse él como ser humano después de haberse ido del fútbol y volver nuevamente a dirigir, reinventar este Paris Saint-Germain, porque ¿cómo le explicas hoy, Alex, a alguien que ha visto al Paris Saint-Germain que tuvo a Messi, a Neymar, a Mbappé, que ese equipo no es tan bueno como el de ahora, sin ninguna de esas figuras, incluso sin Mbappé, que fue el último que se marchó? Es probablemente en este momento el mejor del mundo, Luis Enrique, por Yo encima de creo que Ancelotti, por sí. ejemplo. Yo creo que sí, porque ¿qué figuras reconocibles tiene el Paris Saint-Germain? Realmente, así figuras reconocibles que tú digas, tiene que estar entre los mejores del mundo, solo Dembélé. Y solo Ujú. el Dembélé de esta temporada. Pero, a ver, por muy buen jugador que es Kvaratskhelia o Barcola o Vitinha, yo creo que nadie lo sitúa entre los 10 mejores futbolistas del mundo. Si acaso Dembélé es una figura muy reconocible en el equipo. Luis Enrique reinventó el equipo. A ver, yo creo, Alex, que el Paris Saint-Germain antes era un álbum Panini lleno de barajitas de las estrellas, ¿no? Y Sí. tenías a Messi, tenías a Neymar, tenías al que se te antojaba. Hoy no es un álbum de barajitas, hoy es un equipo de verdad. Mira, eres de los que piensa que el título de Balón de Oro se le tiene que dar al que consiga los títulos o realmente el que mejor juega el fútbol. Es decir, ahora se habla de Dembélé por haber ganado esta Champions, lo coloca en una posición superior, por ejemplo, que Mbappé, que a lo mejor Mbappé tuvo números importantes también, ¿no? Alguien dice que no puede participar Lamine Yamal porque no tuvo un éxito internacional con su club. Es decir, nos basamos a veces más en títulos o en asistencias y goles que realmente en la demarcación que jugar al fútbol, ¿no? A mí me choca mucho el tema del Balón de Oro porque, a ver, el argumento que es bueno en un caso, después no es bueno para el otro. A ver, si es por ganar todos los títulos, por ejemplo, eh, Rodri pudo haberlo ganado un año antes de ganárselo a Vinicius Junior, por ejemplo. Bueno, Si, ayer Mr. Chip, perdona, ¿Mm? puso los títulos que tiene Fabián esta temporada y es increíble. Lo que tiene Fabián Ruiz lo ha ganado absolutamente todo Fabián Total. Ruiz, ¿no? ¿No? No lo ponen a él por eso, por ser el mejor jugador del mundo, ¿no? Exactamente, ahí es donde voy, ¿no? O cuando de pronto el argumento de ganar un mundial pesa para dárselos a unos y no para otros. Recordemos lo que pasó con Iniesta y con Xavi en aquel desenlace con Lionel Messi. Para mí aquel año era el de Iniesta, por ejemplo. Bueno, tanto así que se nos fue Iniesta del fútbol y no le dimos un balón de oro. Entonces, siempre vamos a estar en ese debate, ¿no? Ujú. Si por los títulos logrados, que al final los títulos son temas colectivos, si por lo que pueda representar los goles que marcas, pero aunque no seas alguien que consiga títulos o no tengas el liderazgo para influir en tus compañeros, liderazgo que sí tienen otros jugadores en la cancha, yo creo que darle todo en un premio, reducir toda una temporada de fútbol en un premio para un solo jugador, a mí me sigue chocando, porque terminamos nunca logramos tener acuerdo entre todos de lo que queremos, sino termina siendo un concurso de popularidad. Y creo que el fútbol merece algo más. Te quiero aprovechar, Richard, por lo bien y tantos años siguiendo tan de cerca el fútbol venezolano. Jugamos el viernes uno de los partidos más importantes de los últimos años. Sé que los cuatro van a ser importantes. Yo no creo que deberíamos de tener problemas con Bolivia. Yo creo que todo pasa por el último partido, ¿no? Frente a Colombia.
O Dios quiera que tú lo viviste, lo que pasó con Uruguay en aquel famoso centenariazo. ¿Dónde estamos? ¿Qué posibilidad lo ves? ¿Crees que finalmente vamos a poder disputar ese partido de repechaje tan ansiado? Yo creo que sí, a ver, las cuentas dan, el tema es que no te puedes equivocar en el camino. Si bien uno ve hoy a Venezuela, Alex, que hombre, por plantilla, por cuerpo técnico, es mejor que Bolivia, ciertamente, pero Bolivia sabe que también es prácticamente su último tren de poderse meter a la Copa del Mundo de Ujú. regreso. Entonces, hoy en día, lo que puede ser para el partido del viernes del lado de Venezuela una complicación es el excesivo triunfalismo. Venezuela tiene que jugar este partido con la misma intensidad, con las mismas ganas, con la misma concentración que hubo en el partido frente a Perú, por ejemplo. Frente a Perú, Ujú. Venezuela se sentía que era superior, pero no con triunfalismo. Yo no quiero que hoy, yo creo que el futbolista venezolano de la selección no lo está pensando y tampoco el cuerpo técnico, pero sí me parece que nosotros los venezolanos estamos viviendo algo de triunfalismo porque es Bolivia. Ojo, que es Bolivia, sí, pero Bolivia también puede complicarnos. Bolivia ganó en Chile, por ejemplo, donde nosotros nos golearon. Entonces tiene que ser un partido que tenemos que medir muy bien, donde no se pueden cometer errores. Y yo creo que Venezuela, si tiene la fortuna, como bien lo mencionabas, de poder sumar algo en Montevideo, así sea un empate, que no es descabellado porque en Uruguay se ha empatado, podríamos llegar a esa última fecha con un colchón mejor que de 1 o 2 puntos, que yo aspiro que sea por lo menos de 2 puntos para la última Ujú. jornada, cuando Venezuela enfrente a Colombia y Bolivia reciba al Brasil de Carlo Ancelotti, porque si llegamos a esa última jornada con 2 puntos por arriba de Bolivia, a nosotros el empate nos clasificaría ya, Claro, al claro. repechaje, digo. Claro, claro, repechaje, claro. Sí, 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 no, estamos totalmente de acuerdo. Fíjate, ahí ocurrieron varias cosas que a los que llevamos tanto tiempo y hemos vivido tan de cerca el fútbol venezolano nos chocó un poco, ¿no? No sé cómo lo viste tú. Por un lado, el caso, bueno, que al final dio la sensación que se tranquilizó, el caso de Arango, ¿no? Que se dio a luz pública lo que había pedido, la forma como se había hecho. Es decir, todo un poco oscuro, con bueno, hablando de el jugador, yo creo que más importante, por no decir el mejor de todos los tiempos, pero el más importante jugador que hemos tenido en los últimos años. ¿Cómo viste tú eso, Richard? A ver, en principio me parece muy mal que un periodista, porque además no es ni siquiera es la federación la que devela o algo, no lo hace el presidente de la federación, pero sí lo hace un periodista y me parece de manera irresponsable, ¿no? Porque es como tratar de exponer a un jugador, y estamos hablando de que es un jugador, sí, que fue la mayor gloria del fútbol venezolano en toda su historia. A ver, Ujú. lo que demuestra por un lado me parece a mí es muy mala intención Ujú. en dar esa información rumor, porque ni siquiera la confirma de ningún lado, ¿no? Ya. Eso por un lado, pero es que además demuestra desconocimiento. Todo futbolista que organiza un partido de despedida, y tú lo sabes muy bien, Alex, porque te ha tocado vivirlo. Voy a traer un ejemplo solamente, el de Franco Rizzi, que es el primero que me viene a la mente, porque quizás es de Ujú. esos casos de despedida de jugadores más cercanos. El futbolista cuenta con, bien sea una promotora, una productora, que es la que le ayuda a montar el partido. La federación, si lo vas a hacer con la selección, la federación te pone a disposición el club. Puede que te ayude con las instalaciones del estadio donde vayas a jugar. Te pone la selección, la federación te pone a disposición la selección para que juegues ese partido de despedida. Ya los demás gastos, la demás inversión va de parte, obviamente, del jugador o de la productora y se ocupa de la venta publicitaria, de los derechos televisivos. Si no es con una selección o es con un club, exactamente lo Ujú. mismo. Claro. Entonces, yo no veo nada de malo que alguien que se retire o quiera un partido de homenaje pueda hacerlo. Bueno, en Venezuela no tenemos una liga, perdón, ahora que es la Monumental, y es un espectáculo público. Bueno, un partido de despedida, si haya sido 10 años después que se fue con Mm. Arango, igual tiene que ser un espectáculo público. ¿Y por qué no Ujú. puede ganarse un dinero con eso? ¿Acaso es malo trabajar y ganarse un dinero? Yo no lo veo mal. Ya. Y otro de los temas, ya para cerrar, la última, Richard, que a mí eso me chocó mucho, ¿no? Que el actual técnico venezolano dijo que un poco el fútbol, en palabras más, palabras menos, eh, se estaba dando gracias a él, o se estaba la gente conociendo más el fútbol gracias a él. Creo que tú conversaste con él acerca de eso, ¿no? No sé si a lo mejor tuvo esa intención de hacerlo o el desconocimiento de que
de que incluso yo creo que tuvimos mejor momento de fiebre en la época de Richard Páez, creo que fue la mejor, donde Venezuela rompió todos los esquemas de seguimiento de una selección y fue cuando el nombre de Vinotinto ¿no? traspasó a nivel internacional. ¿No? A mí me sorprendió mucho que a lo mejor él no esté enterado de muchas de las cosas que se vivieron antes. ¿No, no te parece? Porque no creo que lo haya hecho de una manera intencionada ese comentario. No, no, además que el comentario surge en medio de una entrevista en Argentina, donde creo que está muy distendido, está muy relajado, y creo que lo que está contando es una anécdota, pero obviamente no creo yo que ni siquiera en ese momento se lo creyera como tal, pero sí está contando Ujú, una anécdota de alguien que se le acercó, que seguramente esa persona se le acercó si no tenía ningún tipo de idea de lo que bien estás recordando, ¿no? Aquella etapa de Richard Page y todas aquellas cosas. Ciertamente al Bocho Batista se le paga para dirigir una selección, para tratar de clasificarnos a una Copa del Mundo. A veces nosotros los venezolanos queremos estar un poco más allá, queremos más de eso, ¿no? Y queremos, bueno, que sepa todo de Venezuela, que sea parte de nuestro ujú, gentilicio, que sea alguien que respire y sienta el fútbol de Venezuela como los que tenemos años en esto. Y la realidad no es esa. Él no está hecho en el fútbol venezolano, no llegó al fútbol venezolano a hacerse. Es alguien que está en un momento que le ha tocado coincidir y tiene que levantar algo. Y creo que parte de eso no lo lleva tampoco a tener que conocer de la poca historia que tiene el fútbol venezolano, porque en realidad es ujú. poca. Al final de cuentas, creo que termina siendo todo un malentendido. Él sí, sí se sintió muy mal por cómo llegó a extenderse ese tema, por hasta dónde Ujú, llegó y por supuesto las críticas. Y es sano que él mismo haya tomado la iniciativa de dar respuesta a ese tema, ¿no? Me parece claro. algo muy sano, me parece algo de alguien separando lo que tenga que ser su función como entrenador, como director técnico de una selección. Lo veo como un acto de nobleza, Ujú, porque entiendo que lo menos que quiere él es un mal rollo en torno a él y en torno a la selección. Más en sí. esta etapa donde lo que le quedan son 4 partidos para poder definir qué es lo que ocurre con Venezuela. Richard Méndez, muchísimas gracias. Te vamos a ver en el Mundial de Clubes, trabajar casi con toda seguridad, ¿no? Así que estaremos muy atentos a tu trabajo con la cadena ESPN y bueno, y con todo lo que haces regularmente. Muchísimas gracias, Richard. Un abrazo muy grande, hermano. Abrazo grande, Alex. Hasta la próxima. Bueno, vamos a continuar con más. Richard Méndez, como siempre, hablando de lo que nos gusta al mundo del fútbol. Y muy atentos de que viene ya ese Mundial de Clubes y que seguramente va a estar trabajando mucho, sobre todo por la cercanía de todas las sedes que va a tener. Continuamos con más aquí en De Polo a Polo. Imparque